Pedro Sánchez culpa al PP del injustificable bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y le pide que rectifique y abandone los vetos. Además ha hablado sobre el rey emérito, Juan Carlos I, que ha pagado a Hacienda más de 4 millones de euros en una segunda regularización. Aquí no se está juzgando a instituciones. Cuando, por ejemplo, hay dudas sobre el comportamiento de un diputado o diputada, de un juez o una jueza, no se está cuestionando al Congreso de los Diputados, no se cuestiona al conjunto de jueces, al Poder Judicial, se cuestiona y se pone en duda el comportamiento de una persona. Y a mí esto me parece muy importante volver a subrayarlo. Aquí no se está cuestionando a una institución, en este caso a la Casa Real o a la Corona. Lo que se está haciendo es, precisamente, poner en cuestión y mostrar dudas, lógicamente, sobre una persona. Esto me parece muy importante decirlo y volver a recordarlo. Y en segundo lugar, lo que es evidente es que si alguien ha cometido irregularidades, lo que tiene que hacer, faltaría más, es repararlas. Y sobre las conductas cívicas que estamos viendo en estos últimos días, en estas últimas horas, yo voy a manifestar de manera rotunda el mismo sentir que tiene la mayoría de la ciudadanía española, que es de rechazo. Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española frente a estas conductas incívicas que estamos conociendo en los medios de comunicación. Y con esa misma rotundidad digo que la Casa Real actual, que el actual jefe del Estado, el rey Felipe VI, ha marcado un antes y un después a favor de la ejemplaridad, de la transparencia, del buen uso de los recursos públicos y, en consecuencia, tiene el actual rey, el actual jefe del Estado, todo mi apoyo. Inma Carretero, de la cadena SER. Aquí está. Buenas tardes, presidente. Siguiendo con este asunto, me gustaría saber si el rey emérito está teniendo el mismo trato que cualquier otro contribuyente, teniendo en cuenta que eran públicos, se ha publicado en los últimos meses este tipo de cobros en especie por parte de una fundación y no se ha abierto ninguna investigación o no se le ha notificado por parte de la agencia tributaria ninguna actuación. Y, por otro lado, con respecto al Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular señala claramente el motivo del desacuerdo. Dice que no están de acuerdo con que Victoria Rosell y el juez de Prada formen parte del Consejo. Me gustaría saber si ese es el escollo y si ustedes están dispuestos a moverse sobre ese asunto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Inma. Sobre la primera de las cuestiones, en absoluto. Yo creo que no hay que para nada cuestionar la profesionalidad, la independencia, la autonomía, en este caso, de la agencia tributaria de nuestro país. Y en esto quiero ser meridianamente claro, al igual que rotundo soy en cuanto a expresar mi sentir de rechazo ante conductas incívicas que se están conociendo durante estas últimas semanas, y al igual estoy diciendo de manera rotunda que el actual jefe del Estado pues ha puesto ha supuesto un punto y aparte en todo su comportamiento de ejemplaridad, de transparencia que estamos conociendo con medidas que está tomando la Casa Real. Y en relación con el segundo de los asuntos, sí me gustaría hacer una reflexión que he hecho al principio también de mi intervención. Yo creo que el acuerdo siempre tiene que prevalecer sobre el bloqueo. Lo he dicho antes, la sociedad española está exhausta. Estamos atravesando una emergencia económica, social y sanitaria sin parangón en los últimos 100 años de nuestra humanidad y, por tanto, lo que necesitamos es fortalecer las instituciones, nuestra democracia. Y fortalecer nuestras instituciones y nuestra democracia exige el cumplimiento con lo que nos dice la Constitución española, con la renovación de los órganos constitucionales. Pues bien, hombre, yo al principio de esta semana pensaba, como pensábamos la mayoría de españoles, que el Partido Popular había optado por el camino de la moderación, del acuerdo, del diálogo, del pacto, y lo que hemos visto ahora mismo es todo lo contrario, ¿no? Lo que hemos visto es, bueno, pues a un Partido Popular que unos días dice una cosa y otros días hace la contraria. Y por tanto yo creo que en esto hay que ser también muy rotundo. Yo creo que España necesita, se merece, una oposición conservadora que camine todos los días por el camino del acuerdo, del diálogo, del pacto, y no unos días hacer una cosa y otros días hacer la otra. Y esto es lo que le puedo decir. Raúl Piña, de El Mundo. Aquí. Buenas tardes, presidente. Tenía dos preguntas. ¿Qué ha pasado exactamente en las últimas horas o durante la jornada de ayer para que prácticamente se diera por hecho un pacto global que
que incluía a todas las instituciones y se desgajara de él Radio Televisión Española y pocas horas después se anunciara la ruptura de las negociaciones. Y en segundo lugar, quería preguntarle por su socio de gobierno, por Unidas Podemos. En las últimas horas, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha llegado a asegurar incluso que a lo mejor ha llegado el momento de que Unidas Podemos tenga que decir que hasta aquí ha llegado o de, ante los diferentes choques que han surgido en el seno de la coalición, tomar decisiones por la vía de los hechos. Quería preguntarle si ha mantenido conversaciones con el vicepresidente segundo o cree que el riesgo de ruptura es claro en estos momentos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl, por sus preguntas. En relación con la segunda de las preguntas, le diré que en estos momentos, no solamente en España, sino en cualquier ejecutivo de cualquier país del mundo, gobernar es complejo. Y hacerlo además en coalición, un poco más. Un poco más. Pero a partir de ahí yo estoy convencido de que, pues evidentemente, algunas de los proyectos de ley que estamos trabajando conjuntamente el Gobierno de coalición van a salir adelante, ¿no? Y lo he manifestado además públicamente en otros momentos, incluso en mi última comparecencia en el Congreso de los Diputados. Yo estoy muy satisfecho con el trabajo que se está realizando por todos los miembros del Gobierno de coalición y estoy satisfecho porque en una pandemia como la actual España necesita estabilidad política, necesita un horizonte de legislatura profundo de 4 años para abordar las transformaciones y la reconstrucción que tenemos por delante como consecuencia de la pandemia y finalmente porque la hoja de servicios de este Gobierno de coalición se resume en 3 conceptos y se aplican muchísimas políticas, ¿no? El concepto es uno, el de la salud, el segundo, el del empleo y el tercero, el de la protección social. En salud, ahí están los recursos económicos que hemos transferido a fondo perdido a las comunidades autónomas para mantener abiertas las aulas de nuestros centros educativos y que nuestros hijos e hijas puedan ir a la escuela. Que tengan las comunidades autónomas recursos para abordar la emergencia sanitaria contratando más personal sanitario. En el ámbito del empleo, pues con el sostenimiento de los ERTEs, que ha garantizado el que haya muchísimos empleos que no se hayan perdido, tejido productivo que no se haya destruido, y en el ámbito de la protección social, pues con, yo creo que el paradigma de nuestro compromiso con esa protección social, que es el ingreso mínimo vital, pero también, lógicamente, la aprobación de los presupuestos sociales, ¿no? Los más sociales, a mi juicio, de la historia democrática de nuestro país. Por tanto, creo que la segunda de sus preguntas está respondida. Y respecto a la primera de las preguntas, mire, si esta es la cuestión. La cuestión es que hemos empezado la semana, lo he dicho en la primera de las intervenciones, logrando un acuerdo que no se registraba en el Congreso de los Diputados desde hacía casi 15 años, de renovación del Consejo de la Radio y Televisión Española, que lleva pues bloqueado años esa renovación y que ha situado a un ente muy importante para el funcionamiento de nuestra democracia, como es el ente público de la televisión española, en una situación de interinidad que no solamente pues ha visto resentida la audiencia pública, ¿no? de la corporación, sino también hasta incluso los propios trabajadores y trabajadoras, y a todos nos lo han hecho saber, me refiero a todos los responsables políticos. Por tanto, empezamos la semana con esa renovación y bueno, la hemos terminado con el bloqueo. Yo creo que esta es la cuestión. La cuestión es que España, y ahora mismo la situación económica, sanitaria y social que estamos viviendo, merece de una oposición que camine todos los días de la semana por la vía del diálogo, de la negociación y del acuerdo. Y no tener pues los días pares acuerdos y los días impares desacuerdos. Es que eso no lo entiende nadie, no lo entiende la mayoría de los ciudadanos. No entienden que hayamos logrado un avance durante estas últimas semanas en el Consejo de la Radio y Televisión Española y retrocedamos 2 años y medio con el bloqueo, de nuevo, de órganos constitucionales tan importantes para nuestra democracia como es el órgano de gobierno de los jueces. Irene Castro, del Diario. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente. Yo le quería preguntar sobre el Poder Judicial. ¿Usted le reclamaría a su socio Unidas Podemos que renuncie al nombramiento del magistrado de Prada para desbloquear la situación? Y sobre el tema del Poder Judicial también le quería preguntar si este bloqueo lleva acompañado que ustedes retomen la proposición para cambiar la ley con la que modificarían las mayorías e impedir así el bloqueo del PP. Y respecto al rey emérito, le quería preguntar una reflexión sobre si
le preocupa la imagen de la justicia, dado que, al fin y al cabo, sabemos de que desde hace muchos meses hay una investigación y en esos meses el rey emérito ha hecho 2 regularizaciones fiscales para sortear las consecuencias penales. Le quería preguntar qué opinión le merece. Gracias. Bueno, es que eso entra dentro de los derechos que tienen todos los contribuyentes. Y, por tanto, lo que he dicho en mi primera de las intervenciones es precisamente eso, ¿no? El que si se han cometido, en este caso, pues irresponsabilidades en las obligaciones fiscales, lo que se tiene que hacer, faltaría más, es repararlas, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues otra cuestión es efectivamente el reproche que merece y que yo creo que siente la mayoría social de nuestro país y que evidentemente yo me hago partícipe del mismo. Sobre las otras cuestiones que usted plantea, mire, no me planteo revisar para nada una decisión que tomé y es el de que efectivamente, bueno, vamos a intentar a través de mayorías parlamentarias en el Congreso, delimitar claramente cuáles son las competencias que tienen, en este caso, el Gobierno de los jueces en cuanto a su condición de ser un Gobierno en funciones y, por tanto, su capacidad de nombramientos. Es solamente lo que vamos a plantear, al menos en lo que yo represento de grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, en el Congreso, en las Cortes Generales, ¿no? Y respecto a la primera de las cuestiones, es que este es el kit, ¿no? Yo creo que cuando hemos llegado a un acuerdo en la renovación del Consejo de la Radio y Televisión Española ha sido porque ha primado precisamente la voluntad de acuerdo, el no veto, el no bloqueo sobre cualquier otra consideración. Y esto es lo que le pido al principal partido de la oposición, que abandone el bloqueo y que sea consecuente con la línea, bueno, pues de moderación, de entendimiento, de diálogo, de acuerdo que había manifestado al principio de la semana. Y que esto no puede ser que los días pares se llegue a acuerdos y los días impares al Partido Popular pues le venga en gana y por tanto pues rechace el acuerdo, ¿no? Yo creo que no es bueno para la democracia, para el correcto funcionamiento y la estabilidad política en nuestro país, institucional, y desde luego yo creo que no lo entiende la mayoría de los ciudadanos en nuestro país. May Mariño, de Servimedia. El micrófono, por favor. Buenas tardes, presidente. Pues voy a cambiar un poco de tema. Quería preguntarle por el plan de los 11.000 millones para las empresas que anunció el miércoles. No sé si puede concretar un poco más sobre los plazos, sobre cuándo va a llegar ese dinero y cómo va a ser para las empresas del turismo, hostelería y demás que están pendientes de esa medida, que por lo tanto porque han reclamado tanto, ¿no? Y quería saber si van a ser ayudas directas como solicitaba el sector, o bien mediante quitas, deudas, o si nos puede concretar un poco más, porque se quedó simplemente en el anuncio. Gracias. Pues muchísimas gracias, May, por su pregunta. En relación con este asunto, decirles 2 cosas. En primer lugar, que el Gobierno de España ha movilizado a lo largo de estos 12 meses o más de 12 meses de pandemia pues una cantidad histórica que representa un 20% de nuestro Producto Interior Bruto, es decir, más de 200.000 millones de euros, y por tanto esto se suma a lo que ya hemos venido desplegando a lo largo de estos 12 meses para, por ejemplo, garantizar la estabilidad en el empleo a través de los ERTEs, para movilizar más de 100.000 millones de euros en créditos, ICO a las pequeñas y medianas empresas, autónomos, donde lógicamente los principales beneficiarios han sido los de los sectores más afectados por la pandemia: el turismo, la hostelería, el ocio, la cultura, etcétera, el transporte aéreo, los servicios de proximidad, podríamos decir, y por tanto esto se suma. Esta iniciativa se suma a todo lo que hemos venido desplegando durante estos últimos meses. Y decirles que van a ser, pues lógicamente, ayudas a los balances de las empresas. A los balances de las empresas. Y por tanto, en fin, la vicepresidenta económica presentará el paquete de medidas y de ayudas en muy breve plazo de tiempo. Estamos trabajando precisamente con ello. Y lo que quiero decirles es esto, que será a los balances de nuestras empresas y de nuestros trabajadores autónomos donde irán dirigidas esta cantidad tan importante de 11.000 millones de euros. Sandra Gallardo, de Radio Nacional. Sí, buenas tardes, presidente. Quería volver al tema de las negociaciones bloqueadas con el Partido Popular.
Me gustaría que me diera su versión de por qué se han bloqueado, qué ha cambiado en el Partido Popular y si, como dicen los populares, se debe a que se han puesto sobre la mesa dos nombres que me gustaría que me confirmaran si es así, que se han puesto sobre la mesa, Victoria Rosell y también el juez de Prada. Muchas gracias. Pues mire, en fin, yo creo que cuando hay voluntad de llegar a un acuerdo, hay voluntad de llegar a un acuerdo. Y, por tanto, los nombres que se ponen encima de la mesa por parte de las distintas formaciones políticas no dejan de ser personas con un currículum, acreditadas, con un compromiso profesional, con una valía profesional. Por eso se les propone por parte de las distintas organizaciones políticas. Y, por tanto, creo, como he dicho al principio de mi intervención, que hablar de vetos no es la manera de plantear una negociación. Y que el bloqueo no puede ser la alternativa al acuerdo, sobre todo cuando estamos hablando del bloqueo a instituciones tan importantes para el correcto funcionamiento de nuestra democracia, como es el principal órgano de gobierno de los jueces. Y a partir de ahí, pues en fin, tendrán que preguntarle al Partido Popular por qué se llega a acuerdos en el Consejo de la Radio y Televisión Española y no se llega a acuerdos en órganos tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial, también el Defensor del Pueblo, también el Tribunal Constitucional, también el Consejo el Consejo de la, no, iba a decir el Consejo de la Transparencia, pero es el de las el de protección de la Agencia de Protección de Datos, perdón, y un largo etcétera. Esta es la cuestión. La cuestión es que tendrán que explicar el por qué los días pares llegan a acuerdos y los días impares no llegan a acuerdos. Carlos Cube, del País. Sí, gracias. Quería retomar una pregunta de antes de Inma, porque como presidente del Gobierno y, por tanto, máximo responsable también, de alguna manera, de la agencia tributaria, ¿por qué Hacienda no ha abierto un expediente sancionador al rey emérito antes de que regularizada, como suele suceder con la mayoría de los contribuyentes? Y también una reflexión. ¿Qué espera el Gobierno del rey emérito? ¿Espera que dé explicaciones? ¿Espera que vuelva a España? Fue el jefe de Estado durante 40 años. ¿Qué espera que haga ahora frente a toda esta polémica que ya está a usted opinado? Y por último, del Poder Judicial, ¿cómo seguimos, presidente? Porque usted dice que no van a cambiar la ley y el PP dice que nunca va a aceptar al juez Prada. Y ustedes se mantienen en el juez Prada. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo salimos de aquí? Porque llevamos 2 años y pico. Pues hombre, yo espero que la oposición, Carlos, gracias por sus preguntas, en este caso el Partido Popular, abandone el bloqueo y sea consciente de que los vetos no son aceptables en democracia cuando estamos hablando precisamente de personas que tienen un currículum acreditado y que lo que han hecho ha sido su trabajo como jueces. Así de sencillo. Y por tanto, creo que lo importante no es menoscabar ni plantear dudas sobre la reputación y la acreditación profesional, en este caso de una u otra persona, sino seriamente plantear el acuerdo que merece y que además mandata la Constitución española. Y por eso planteo de nuevo, aunque suene a reiterativo, la misma cuestión. Yo creo que con la emergencia económica y social y sanitaria que estamos viviendo, hoy más que nunca, España se merece a una oposición que camine todos los días por el camino del diálogo, de la negociación y del acuerdo. Y no unos días sí y otros días no, porque eso no lo entiende nadie. No lo entiende la mayoría de los ciudadanos y, por supuesto, tampoco lo entienden los interlocutores políticos con los que, evidentemente, negocia el principal partido de la oposición. Y, en segundo lugar, ¿sobre qué esperamos? Mire, yo lo que espero, señor Carlos, lo que espero es que la actual Casa Real, como está haciendo, pues cumpla con los estándares de ejemplaridad, de transparencia, de rendición de cuentas, de una democracia plena como es la democracia española. Y, por tanto, en ese sentido he manifestado pues el respaldo que el Gobierno y que yo mismo doy, en este caso, al jefe del Estado actual, al rey Felipe VI, en la gestión de los fondos públicos que corresponden a la Casa Real. Y en relación con la primera de sus preguntas, mire, no hay que poner en duda ni la profesionalidad ni la autonomía de la agencia tributaria. Vamos a finalizar con un último turno de pregunta. Presidente, Víctor Ruiz Almirón, de ABC. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Bueno, sobre los 2 asuntos que están centrando esta comparecencia y sobre lo que le preguntaba Carlos, ¿no se marca usted un horizonte temporal para tomar una decisión sobre
el Consejo General del Poder Judicial, porque si no hay acuerdo con el PP, tampoco quiere, parece, cambiar la ley para bajar las mayorías. Díganos qué va a hacer usted. ¿Va a volver a hablar con el señor Casado usted personalmente o cuál es el horizonte? Sobre este tema también le quería preguntar si no es cierto que existía un compromiso por ambas partes para presentar perfiles que no tuvieran un alto nivel de politización, por decirlo así, y que ese acuerdo alcanzaba a la señora Rosell y al señor de Prada, como dice el PP. Y si usted, que está hablando aquí de la necesidad de ceder, si nos puede decir por qué estos dos nombres son innegociables para ustedes, que es lo que traslada el Partido Popular. Y sobre la otra cuestión, le quería preguntar, ¿el Gobierno prefiere que don Juan Carlos siga fuera de España? Y si en esta cuestión existe una unanimidad de criterio con Zarzuela, si nos podía decir también en qué ha quedado ese plan para modernizar la monarquía, que nos informó hace 2 meses sin mucho más detalle. Gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor, por sus preguntas. En relación con si prefiero o no prefiero, en fin, son decisiones personales que se toman y, por tanto, ahí, desde luego, yo como presidente del Gobierno no entro. En segundo lugar, en relación con si se han superado los plazos, bueno, es que se han superado desde hace tiempo ya. Es que llevamos años con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Paradójicamente siempre se da que el Partido Popular, cuando el Partido Popular está en la oposición. Y, por tanto, creo que, como he dicho en anteriores preguntas que me han planteado sus colegas, yo lo que espero es que el Partido Popular rectifique y que prevalezca el acuerdo sobre el bloqueo. Porque ¿cuál es la alternativa, entonces, que está planteando el Partido Popular? ¿Que tengamos bloqueadas todos los organismos constitucionales hasta que ganen ellos las elecciones? Y si en 2023 no ganan las elecciones, entonces ¿continuaremos con el bloqueo? A mí me parece que, en fin, merece una rectificación, una reconsideración por parte del principal partido de la oposición. Desde el Gobierno, lo que sí que hemos podido manifestar es nuestra absoluta voluntad de llegar a un acuerdo. Hemos sido flexibles, hemos planteado distintas alternativas, no hemos planteado ningún veto y, por tanto, creo que es importante el que se superen esos vetos para desbloquear y, por tanto, poder llegar a un acuerdo. Y, finalmente, respecto a los pasos a dar, bueno, pues irán conociéndolos conforme se vayan realizando. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos. Muchas gracias.